Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? ¿Usted sintió la presencia del Señor mientras estaba cantando? Sí, Señor. Me llamó una persona en la semana. Y la persona, estuve hablando con esa persona por unos 45 minutos más o menos. Y la persona siempre se preguntaba si Dios hablaba o Dios no hablaba en la vida del corazón de la gente, y tú podías sentir su voz. Y estando en un momento de dificultad, se acercó al Señor y por primera vez, siendo una persona que le servía a Dios, por primera vez escucha la voz de Dios dentro de sí. Y me llama al otro día, gracias, me llama al otro día para comunicarme que escuchó la voz de Dios dentro de sí. Y la escuchó como una voz vibrante que se le movió desde la cabeza al corazón y la hizo temblar. Y le habló directamente al corazón sobre una situación que ella estaba pasando. Entonces muchas personas pudieran preguntar, a mí Dios no me ha hablado, pero Dios sigue hablando yo. Y yo conozco bien a esta persona, y esta persona ha tenido un proceso donde se ha ido acercando a Dios más profundamente y consistentemente todos los días. Y Dios le ha dado el privilegio de no solamente escuchar su voz a través de las palabras y de la escritura, sino también de escuchar su voz audiblemente dentro de sí. No importa lo que la gente diga. En la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Y si Dios es un Dios que es una persona, y es personal, significa que Dios habla. Dios habla, caballero. Dios habla al corazón. Antes yo me preguntaba muchas veces si Dios verdaderamente hablaba al corazón aún así. Y déjeme decirle una cosa, terminó hablando a mi corazón. Y yo puedo ser testimonio de que la voz de Dios es interna y no se va en contra de su palabra. Pero es una voz que tiembla, es una voz que literalmente te cambia. Es una voz que a veces yo, tú sabes, me quedo sorprendido. Te transforma, te enamora. Entonces, sabemos que Dios habla. Y en esta hora me gustaría que el Señor hablara a todos sus corazones. Y que usted le permitan esa cabida, que usted sea racional para hacer las cosas cuando tiene que hacerlas, pero cuando esté en la presencia de Dios, permítale al Señor hablar. No sea tan racional que diga que el Señor no habla, porque si no, dice que el Señor no es una persona. El Señor sí habla al corazón. Por lo tanto, en esta mañana me gustaría que usted vaya con esa premisa de que el Señor va a hablar a su corazón esta mañana. No lo confunda con su conciencia, no lo confunda con usted mismo, no lo confunda por nada de esas cosas. ¿Me escuchó? Perfecto, ya estoy aquí. Toma. Gloria a Dios. Ya que ustedes vayan poniendo eso, vayan abriendo sus Biblias. Vayan abriendo sus Biblias. En el capítulo 6 de Juan, y vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Y lo vamos a tener aquí en pantalla para que usted lo tenga. ¿Está bien? Ok. Interesantísimo. Ok. El título de lo que vamos a hacer hoy, necesito que usted esté receptivo a lo que yo voy a hablar, porque esto está brutal, porque va a ser una cadena, una serie de aproximadamente, creo, de 2 a 3. ¿Está bien? Que se van a llamar Recostado, verás milagros. Escucha, diga conmigo, recostado. Verás milagros. Si no estás recostado, dígalo, si no estás recostado, no verás milagros. Es necesario estar recostado, y para eso vamos a ir a Juan 6, del 1 al 15. Mire lo que dice. Vea conmigo, en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, dice así. Aquí está la alimentación de los 5,000. Usted sabe que la semana antepasada nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre de que Jesús hace un milagro a un paralítico en el estanque de Betesda. Y yo quiero que usted vea bien, y él está ahí en un lugar bien lejano, porque Jesucristo ya mismo le va a decir que él es un atleta.
Usted va a ver, miren. Vamos a leer. Aquí viene ahora el capítulo 6, donde ahora él sale de donde él estaba, en Jerusalén, y llega a otro lugar. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Eso es costumbre de los rabí, sentarse y dialogar. Ahí es donde está la situación. Porque él se sentó para hacer algo aquí. Pero cuando vemos más abajo, también él mandó a recostar a alguna gente. Mire, esto va a ser magnífico para el corazón de todos nosotros. Magnífico. Si hoy tú estás pasando por momentos difíciles, recuerda lo que te voy a decir hoy y llévalo como tesoro en tu corazón. Y mira lo que dice el 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién hizo esa pregunta? Jesús. ¿De dónde compraremos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estamos viendo la naturaleza divina de Jesús en este versículo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y mira lo que dice después. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Diga conmigo, hacer recostar a la gente. Hacer recostar a la gente. Tienes que recostarte. Y usted va a entender lo que esta palabra dice ya mismo. No podemos leer la Biblia sin estudiar cada palabra porque simplemente vamos a pensar en el contexto puertorriqueño, en el contexto colombiano, en el contexto venezolano o mexicano y nos vamos a perder un manjar de sabiduría para todos nosotros. Y le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Diga conmigo, había mucha hierba. Importante, porque Jesús está hablando de salmos aquí. Nosotros estamos viendo que Él está alimentando a gente, pero Él se está poniendo ahí en una posición brutal. Usted va a ver, mira bien esto. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar niños y sin contar mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Digan recostado. Recostado. El que no esté recostado no come. Escucha bien. Mire ahora. Mire aquí. Asimismo de los peces a cuanto querían, en abundancia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron las señales que Jesús había hecho y dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y aquí es importante, esa parte la vamos a cubrir la próxima semana. Sin embargo, vamos a tocar puntos importantes que le va a llenar a usted. A mí me llenó, me explotó el seso. Jesús es el mejor caminante, ¿oyó? ¿Usted cree que usted y yo caminamos bien con el bultito ese para allá abajo diciendo semillas? Él es el mejor caminante. Jesús nos dice que en el capítulo 6 que Él estuvo en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo en Jerusalén? Sanando al paralítico en el estanque de Betesda. Y ahora vemos que Jesús está cerca del mar de Galilea. Si usted tiene una Biblia y abre los mapas, usted va a saber de dónde él caminó.
Y se va a percatar que él está, si usted ve el mar de Galilea aquí, él está en la parte sur-oeste, donde está esta parte que se llama el de Tiberias, en ese lugar. Y él caminó toda esa travesía difícil para llegar a un lugar. Verdaderamente Jesús es un atleta. Todos nosotros nos tenemos que copiar de esa experiencia. Ayer con los varones estamos hablando cómo es que el mundo define a los varones y cómo Dios y Jesús define a un varón. Y descubrimos que la diferencia entre un hombre y otro no es necesariamente que es firme, ni responsable, ni fuerte, ni nada de esa vaina. No tiene que ver nada con eso. Usted sabe cuál es la primera. ¿Quién levanta la voz y dice cuál es la primera que describe a un hombre verdadero? El Espíritu de Dios. Que tiene al Espíritu. Yo les planteé a ellos lo siguiente, que por más que Andrew Tate tenga grandes cualidades, él tiene cualidades de responsable, cualidades de hombre, cualidades de aquí, cualidades de allá. Todo es millonario, es un high value man, como quiera tú quieras llamarlo. Pero hay una cosa que no tiene. El hombre del mundo puede tener muchas cualidades que nosotros descubrimos ayer que los hombres deberían de tener, ¿sí o no? La diferencia entre uno y el otro, ¿cuál es? El espíritu que está dentro de la persona. Entonces, mira esto, es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice también, añade Juan, que le seguía una multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente veía y la gente seguía. La gente solo va a seguir a Cristo cuando te vea a ti. Tú vas a ser un hombre perdido y una mujer perdida sin ningún impacto en el corazón de nadie si tú no haces nada que esté como a la par con lo que Dios te llamó. ¿Pueden bajar el aire un poquito más? Usted puede darle 2 grados para abajo ahí, por favor. Que me voy a morir de calor ya mismo. Ustedes están bien, ¿verdad? Entonces, mire bien esta realidad. Ellos veían las señales, veían que estaban los enfermos, y ellos enfermos y fueran sanados, y ellos seguían. Entonces subió a un monte con los discípulos, dice el contexto, después de esta experiencia, con sus discípulos y se sentó. Eso es cultural. Cuando el rabí va a hablar, él siempre se sienta. Y cuando él se sienta, todo el mundo se tiene que sentar con él también a tener una experiencia de tranquilidad. Entonces, mire bien esto. Dice que una vez se sentó, subió sus ojos y pudo ver que ahí había una multitud que le seguía. Y rápido le establece una pregunta. Y esta pregunta es demasiado fundamental. La pregunta que él establece es la siguiente: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús hace esa pregunta. ¿De dónde? ¿Por qué usted cree que le hizo esa pregunta? Porque no hay ninguna tienda cerca. No hay un Guagua, no hay un Publix. Ellos están metidos en un lugar bien difícil. Y en ese lugar no había para dónde. Y él hace la pregunta diciendo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Usted va a descubrir el corazón de su Señor cuando Él está de lo más tranquilo en una montaña y observa. Y lo primero que se preocupa de la gente es si tiene hambre. Eso es lo primero que se preocupó. Usted puede ver el carácter de Jesús cuando ve esa situación. Y dice que una vez sentado, subió sus ojos y observó. Solo está observando todas las cosas, esa parte de su carácter. Pero en el versículo 6, a mí me interesa mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice: pero esto decía para probarles. ¿A quién? A Felipe. Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Y yo me pregunté un momentito y dice: pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué ven acá? ¿Por qué esto? Pues nosotros vamos a pensar un momentito, venga. Vamos a pensar por un segundito y vamos a utilizar nuestra mente para que le salgan músculos espirituales. Mire, número 1, el contexto es una multitud que le sigue. Ese es el contexto. Le sigue una multitud de aproximadamente 5,000 varones. Ese es número 1. Número 2, por supuesto no cabe duda que una multitud en un terreno como el que ellos estaban, deben de tener hambre. Si usted simplemente observa de dónde vino Jesús y a dónde caminó y la multitud le seguía, no cabe duda de que el contexto es un montón de gente cansada.
es un montón de gente trabajada. Es un montón de gente que tiene hambre y sed. Es un montón de gente que lo va persiguiendo para recibir las grandes maravillas que él puede hacer. ¿Y usted no cree que Felipe, viendo las condiciones en las cuales se encontraba, daría una respuesta un poco pesimista? Si yo hubiera estado en los zapatos de Felipe y me preguntan Jesús cómo le vamos a dar comida y yo hago así, yo le hubiera dicho, estamos chavados. Estamos derrotados, no podemos darle absolutamente nada. Sería la misma respuesta. Y yo lo digo porque por ahí yo he escuchado muchos santurrones que hubieran dicho, yo Felipe, yo le hubiera dicho, yo creo en ti, Señor. Tú eres el que puedes dominar todo, tú eres el que lo puede. Mira, muchacho, si alguna vez tú has llorado y has dicho, ¿por qué me está pasando esto? Tú estás minimizando el poder de Dios. Significa que la respuesta de nosotros ha sido siempre la misma, como Felipe, en todas las áreas. Porque cuando tú dices, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Dónde estás tú? Tú estás diciendo y también estás diciendo, aquí no hay nada para comer, aquí no hay nada, estoy chaval, no hay salida en el problema que yo estoy. Todos nosotros somos como todos somos Felipe. No hay absolutamente nadie sobre esta tierra que vea esto y pueda altaneramente decir, no, yo le hubiera contestado distinto porque yo soy un hombre diferente y una mujer diferente. Yo no culpo a Felipe por esta respuesta porque yo sé que yo he dado la misma respuesta múltiples veces en mi vida. Pues las condiciones y la localización donde se encontraba meritaba una respuesta como la que dio él. Sin embargo, mire bien, aquí dice que Jesús no preguntaba porque no supiera qué hacer. Él sabía qué hacer, sino para probar a Felipe en medio de su vida. Mire bien esto. Jesús sabía que Felipe iba a pensar de manera lógica y limitada. Jesús sabía. Porque nuestra razón, cuando ve las circunstancias, cree que esa es la única solución y que no hay solución a nada. Y va a comenzar a decir, nos fastidiamos, ay pobrecito de mí. Pero eso lo que revela básicamente es el calibre y el quilataje de tu fe. Si tú eres de 14 quilates, de 12 quilates, de 5, de 0 quilates, eso es lo que va a decir la respuesta que yo tengo a la hora de ver una situación y observar y saber que tengo a Cristo todo empoderado. Se le ha dado todo poder y gloria a la diestra del Padre y viendo mi situación, como yo reacciono, eso no le revela nada a Dios. Eso le revela a Javier Guzmán, al pastor. Cuando el pastor está al frente de una situación difícil, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con las circunstancias? Se da cuenta del quilataje de su propia fe. O simplemente dice, no, porque yo soy lógico. 2 más 2 es 4. Pues déjame decirle una cosa, aunque eso es lógico. 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto da? ¿A cuánto da? A 7. ¿A cuánto? 7. A 7, ¿verdad que sí? Pero ¿cuánto es el Dios? ¿Eso es racional? Dios es el Dios que sobrepasa el entendimiento y da más allá de lo que tú crees. Por eso nosotros no podemos medir a Dios con nuestros pensamientos. Y aquí, por eso es que está esta pregunta. La pregunta está para retar a Felipe. Si Felipe puede decir, después de haber visto el paralítico salir del agua, ser sanado, por Jesucristo, después de haber visto las otras cosas que Jesús, y él podía observar y podía decir, contra qué quilataje de fe yo tengo cuando yo he visto a Jesús hacer milagros. Después de todo, la gente le seguía. ¿Por qué? Porque eso significa que ya Felipe había habido 1, 2, 3, 4, 5. Y era hora de agarrar a Mariana. Y ponerla en su lugar y decir, después de haber visto todos estos años, después de haber visto y leído la Biblia todos estos años, después de haber cantado, trabajado en la iglesia todos estos años, después de haber sentido la presencia, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Mariana puede decir, igual que Felipe, puede haber decidido, I don't know, no hay mucho, no se puede. Sin embargo, eso lo que reveló era que la fe de Felipe era una fe
pesimista y una fe lógica, que se dejaba llevar simplemente por lo que no tenía, no por el que tenía delante. Entonces, ahí es donde viene la situación. Jesús sabía que Felipe iba a pensar de manera lógica y limitada. El dinero no alcanzaba y tampoco había dónde comprar nada. Todo eso es lógico. Además, nos tenemos que acordar que en el capítulo anterior Jesús hace una pregunta al paralítico también. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién se recuerda? ¿Quieres ser sano? Posiblemente el paralítico, esa era la mejor respuesta, porque el paralítico no sabía quién rayete era Jesús, pero Felipe sabía quién era. Las mismas preguntas a dos personas diferentes. Pero escúchame, ahí hay preguntas a otra persona también, ¿sí o no? Sí. ¿Quién aparece ahí también? Hay un Andrés. Y yo quiero que usted vea las posiciones de tres individuos. Uno que no lo conoce, uno que lo conoce, pero siempre está limitando el poder de Dios en su vida. Y otro que tiene la lógica, pero no limita a Dios y simplemente le presenta la necesidad. Esto es bien interesante. Me ha volado la tapa de los sesos a mí esta vaina. ¿Está bien? Y con esta pregunta pudimos ver que el estado del corazón de este hombre lo podemos ver. ¿Usted lo vio? Ese es el estado del corazón. Pues aquí está pasando lo mismo. Lo mismo que pasó allá con el paralítico está pasando lo mismo con Felipe. Pero en otro lado, en otro lugar y de otra manera, con un contexto slightly diferente. Con un contexto de más conocimiento. Jesús le hace la pregunta para probar si ellos entendían con quién estaban caminando. Después de todo, ellos no caminaron de aquí al Guagua, ¿sabe? Ellos caminaron, ¿de dónde? De Jerusalén a mar de Galilea. Y anterior a eso, ¿tú sabes de dónde venía Jesús? Jesús venía otra vez por el mar de Galilea. Y ellos caminaron anterior al capítulo 5 del norte al sur. Y después caminaron del sur al norte. Y venga usted, todo lo que usted y yo hablamos cuando fuimos a la playa con el jacket de pesa, que caminamos casi 12 millas aproximadamente. Usted no habló con la persona que estaba a su lado un montón. En ese caminar tú pudiste conocer la profundidad del corazón de una persona si hacían las preguntas correctas. Todo ese tiempo pudiste haberlo hecho. Ellos caminaron de la misma manera por todo ese trayecto. Por todo ese trayecto. Pues aquí está pasando esa misma experiencia. La intención de Jesús era ver y revelarle a Felipe si Felipe podía confiar en él. Si él podía confiar en él. Si él se iba a arrodillar a hablarle a Jesús de su problema o le iba a decir a su problema cuán grande era su Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una depresión que te consume y la diferencia entre una depresión que te ataca por un par de días y sale volando. Cuando tú declaras la realidad de quién es Jesús en medio de las circunstancias, no importa cuál sea la circunstancia. Entonces, esa fue la intención de Jesús. Él lo que quería hacer era ver si ellos, Felipe especialmente, podía ver que Jesucristo podía proveer más allá de los resultados humanos. Si Jesucristo podía resolver. Ayer nos llamó una persona, y la persona nos llamó y nos estaba diciendo que estaba en un momento difícil. En ese momento difícil vio a una persona entrar por la puerta y la persona estaba colapsada en el piso llorando y desesperado. Y él dice que cuando lo vio se tenía que llenar de coraje porque ya no está en una posición de víctima. Está en una posición de arrancar a la gente de las tinieblas. Ya no es lo mismo. Eso es lo que va a aprender. Y pasó, y le pasó la mano y le dijo, está bien, todo está bien, está tranquilo, Dios está contigo. Le oró a la persona y ahí yo me di cuenta en ese momento cuando escuchaba sus palabras que el Señor está obrando en su vida. Nadie aquí se debe de preocupar porque usted sabe que esto va a ser de gloria en gloria. Y si usted no me cree, usted va a ver la evidencia de esto cuando pase el tiempo. Va a ser real porque eso es lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos transforme,
Márquez. Él va a hacer lo que sea para transformarte, no depende de ti. La intención era esa. Después de todo, ya los discípulos habían visto milagros brutales de Jesús con muchos hechos. Ahora era tiempo para probar si lo que tú dices verdaderamente es maravilloso. Si lo que tú cantas, si lo que tú confiesas, para revelarte a ti qué clase de quilataje, cómo es la cadena que tú tienes de fe alrededor de tu cuello. Entonces, aquí es donde está todo el revolú. Ahora era tiempo para probar si los milagros estaban causando efectos positivos en los corazones de la gente o si los milagros eran simplemente para usar al Señor. Si los milagros eran verdaderos y acá estaba causando transformación en el corazón. Porque después de haber tantos milagros, posiblemente él viéndolo cara a cara, él pudo haber dicho, estamos pelados, ¿no? No tenemos absolutamente nada, pero tú estás con nosotros. Tú eres. Porque yo lo he visto con mis ojos. Entonces nosotros estamos en una posición diferente a Felipe. Porque nosotros tenemos la victoria de Jesucristo en el libro de Revelaciones. La victoria que nos relataron todos los evangelios. Vemos la Biblia de norte a sur. Y solamente Felipe estaba viendo a Jesús ahí, teniendo un montón de dudas y estando un poquito confundido en el proceso. Usted está en una posición mejor. Especialmente cuando el Espíritu Santo estaba morando en usted. Él aclara que Jesús ya sabía lo que había de hacer. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Él aclara, él nos dice eso. Esto nos enseña que cuando enfrentamos imposibilidades, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien. Dios no está confundido ni preocupado. Dios no está confundido con el resultado de lo que está pasando. Dios no está sentado en el trono con gloria, con 2 grilletes en los pies y cadenas en las manos. Él simple y sencillamente está en control y Él no está preocupado. Él no está preocupado. No está preocupado. Él aclara que Jesús ya sabía todo. Dios no se conmueve con las imposibilidades racionales de los hombres. Dios no se conmueve con las imposibilidades porque Él sobrepasa como que hizo el universo de una singularidad, estando sin tiempo y sin espacio, atemporal, spaceless and timeless. Él dijo simplemente ¡pum! Y de la nada salió todo. ¿De dónde, cómo podemos llegar a un pensamiento racional para explicar esto? Usted me lo dice. Yo le doy a usted un montón, le digo, hazme una flor. Házmela de la nada. Dale. No puedo. ¿Eso es racional? No. Cuando Dios creó el mundo, ¿fue racional? Fue racional en el proceso que lo hizo con sistemas, esto y lo otro. Pero el primer organismo, la primera materia, eso es algo inexplicable. No hay forma de meterlo en la cabeza. Nada más que teniendo una fe que te levanta más alto que tu razón. ¿Estás entendiendo? Esa es la única manera. Él nos enseña esto. Él ya tiene la solución preparada al dilema antes de que el dilema llegue. Hay propósito para aquel que vive en el Señor. Hay propósito, Diego. Hay propósito. Para el que vive en el Señor hay un propósito. Tienes que recostarte. Tienes que recostarte. Tienes que recostarte. Y por eso es por lo que Dios en momentos prepara y permite situaciones que no parecen tener salida. Dios hace eso. Yadiel. Dios hace eso. Eso no es porque Él es malo, es porque Él quiere llevarte a un lugar más alto de experiencia. Si huyes de esta experiencia, te quedarás como un pobrecito pobre sin crecer en el mismo lugar. Cuando algo difícil te está pasando que no puedes entender, aunque tú no quieras y aunque yo no quiera, tenemos que levantar y decir gracias, Señor, porque si me estás dando esta situación en mi vida, me la estás dando porque tienes algo maravilloso para mí en ti. Después de todo, Dios no le da nada a nadie que no pueda. Perfecto.
perfecto. Entonces, por eso es que Dios prepara y permite situaciones que parecen, que no parecen tener salida, no porque no sepa Él qué hacer. Tú no estás en una situación, en momentos donde tú no sabes qué hacer, porque Dios está pensando allá en el trono, haciendo, yo no sé, cómo, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo meter la mano, no sé cómo estar en su vida. No. Dios está haciendo esto porque está deliberando gente. Dios está haciendo porque está abriendo camino. Dios está haciendo porque está robando de las tinieblas. Dios está haciendo porque está revelando el carácter de lo que está alrededor de ti para que no te equivoques más. Dios está haciendo esto exactamente con razón. Con mucha razón. Y por consecuente, el problema se convierte en una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Porque esta gente vio un milagrazo totalmente irracional. Un milagrazo. Porque comieron más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas. Esto muestra que Jesús pone a prueba nuestra confianza en medio de necesidades imposibles. Yo no quiero que el Señor me ponga ahí. Pues prepárate a quedarte como un anormalito espiritual. Si tú quieres ser un anormalito espiritual, pues entonces no le pidas al Señor que te cambie. ¿Me vas entendiendo? Solamente eres feliz cuando tienes chavo. Pues dale, si solamente eres feliz cuando tienes chavo, pues entonces vas a quedarte anormalito espiritual. Esa es la realidad. Entonces así no es. Esto muestra que prueba nuestra confianza en estos momentos de necesidad imposible. La prueba no es para que Él descubra algo. Dios no está descubriendo nada, sino para que nosotros descubramos dónde está nuestra fe. Ahí eso es lo que está haciendo. Dile al que está a tu lado, míralo al lado un momentito, dile, tú le dices a ella, tú le dices a ella, tú le dices, mira, dile, ¿dónde está tu fe? Dile. Dice, where's your faith? Dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Sí, que te motive, que sea una introspección, que te mires al espejo y digas, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está en el matrimonio? ¿Dónde está cuando salgo por la puerta con las relaciones interpersonales? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi fe cuando estoy jugando? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe cuando me enfrento a circunstancias? ¿Dónde está mi fe? La respuesta de Felipe fue la misma que yo daría, les dije anteriormente. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Rápido. Le salió lo racional y lo pesimista. Le faltaba todavía mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que aprender. Pues la plenitud de quien era Jesús todavía no había sido entendida por Felipe todavía. Y podemos decir que cuando una persona llega primeramente a Jesucristo y lleva poco tiempo, siempre sus respuestas van a ser de la misma forma. Y cuando esa persona se da la oportunidad de abrazar a Cristo, se da la oportunidad de conocer su persona, sus respuestas comienzan a ser distintas. Pero es necesario. Si mi felicidad, solamente estoy feliz cuando tengo chavo en el banco, voy a tener un problema bien grave, porque algún día no lo tendrás. Eso es ciclo de vida. Y solamente estoy feliz cuando tengo zapatos, voy a tener un problema grave, porque me está diciendo que mi fe está en ¿qué? En los zapatos. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Felipe, mire esto, Felipe solo pensó, a pesar de haber visto milagros de Jesús, en dinero. No pensó en dinero. Pensó en dinero y recursos humanos. Eso fue lo que pensó. Es que no tenemos. Es que no hay suficiente para comprar. Usted está viendo, solo en recursos. Escúcheme, esta situación de probar Dios el corazón tiene que ver mucho más. Si la preocupación tuya es por dinero, tienes que tener cuidado. Porque eso viene y va, y llega y está, se espuma y vuelve por todos lados, lo malgastas y lo usas. Y todavía yo no he visto un justo que mendigue por... El dinero no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema?
el corazón, que pesa tanto el dinero que nos preocupamos por él cuando no lo tenemos. Entonces, mira la realidad. Esto fue lo que él pensó. Todavía Felipe no sabía quién era Jesús, que Jesús era y es el pan de vida, que podía multiplicar lo poco y saciarlo a todos. A todos. Y usted dice, ay, pero que yo estoy en un problema económico, Jesús va a bajar del cielo y me va a dar de comer. Usted se va a dar cuenta lo que Dios va a hacer cuando usted tenga un problema. Usted se va a dar cuenta cuando usted necesite y usted se recueste. Y Dios va a demostrar que Él es proveedor utilizando a manos de hombres que han decidido servir al Señor. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Mira, lo mismo nos pasa a todos. Muchas veces conocemos a Jesús por teoría. Por teoría. Conocemos a Jesús porque lo vemos en una foto. Conocemos a Jesús porque lo leemos en los Gospels. Conocemos a Jesús porque lo vemos así como una theory, like a theory. Pero todavía no lo conocemos en práctica. Pero cuando llega la prueba, pensamos como Felipe porque estamos pensando a Jesús como teoría, como algo teórico que leemos, pero no lo vemos en vida real. Vamos a pensar como Felipe. Si estamos en teoría, no alcanza, no se puede, no va a pasar, no sé qué voy a hacer. Mire, escúchame. A mí me han quitado de todo. Yo he perdido de todo. Yo he ganado de todo. Y estoy parado aquí todavía. ¿Por qué? Porque Dios sustenta. Mientras todos los negocios se caen a diestra y a siniestra alrededor de mí, yo sigo aquí. ¿Por qué? Porque Javier Guzmán tiene poder. Yo le decía a Ricardo, escúchame, tú eres peleador. Sin Cristo, cuando tú metas un puño, eso va a ser como una pluma de paloma. Pero cuando Cristo está detrás, cuando tú metas un puño, la gracia y el poder de Dios va a sustentar el puño. Por eso es que David le ganó a Goliat. David era más fuerte que Goliat. No. ¿Por qué le ganó? Porque el poder del Todopoderoso estaba sustentando a un hombre que le dio gloria a Dios en medio de un pueblo que simplemente estaba perdido en su dolor. Entonces, ahí donde está el arroz con ketchup sin Cristo, horrible. El arroz con ketchup con Cristo es caviar. Sin Cristo, todo lo que te compre, vanidad de vanidades. Y cuando lo pierdas, vas a llorar. Pero con Cristo hay abundancia que sobrepasa el entendimiento y se extiende en bendición para todos los que están alrededor. Entonces, mire bien esto. Muchas veces hacemos esto, como Felipe, no alcanza, no se puede. En estos momentos es necesario pasar por estas pruebas para que pasemos de un conocimiento superficial, de un conocimiento por encima del agua, a uno de fe profunda. Usted quiere conocer a Jesús, levante la mano. ¿Alguien aquí quiere conocer a Jesús más y más? Entonces prepárese, que esto es un roller coaster. Esto es un roller coaster que sube a lo más alto y cae de cantazo. Y usted va gritando por ir para abajo y de repente sube y se siente tranquilito, se siente tranquilito y después sube y se le sube para acá arriba, sube a lo alto y vuelve cayendo para abajo. Y cuando usted sale de esa experiencia abajo, usted dice, wow, qué clase de experiencia, oh Dios mío, qué clase de experiencia, mareado, con dolor de cabeza y de todo, pero el roller coaster le acabó de dar una experiencia inolvidable, que le va a dar un testimonio poderoso, para que usted pueda pararse en tribuna y decir, esta es la experiencia de donde Dios me levantó. Y el roller coaster donde me llevó, y me llevó a lo más bajo, y me llevó a lo más alto, En el momento estuve en el medio, neutral. Y ese es el lugar que más me gusta, el neutral que no me saca de mis casillas, ni me hace llorar, ni me hace motivarme para hacer las cosas. No, pero de repente yo te digo, se te acabó el tiempo de estar relajado ahí en la neutralidad. Ahora, ¡bum! Y ahí es donde viene la experiencia del hombre, y ahí es donde viene el testimonio poderoso de cambio. Estos son momentos necesarios para estar. Sin embargo, mire esto, Andrés da una respuesta más convincente en mi opinión.
Mire la respuesta. Él dijo, aquí está un muchacho. Él estaba mirando, escuchando la pregunta de Jesús a Felipe. ¿Quién le preguntó ¿quién le preguntó a Andrés? Estos nenes tienen una aquí en el warehouse y sale aquel diciendo, no, coach, hice esto, me pasó esto el fin de semana. Y sale otro vez, ¿a quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? A ti nadie te preguntó. No, pues no tienes que decir nada, no tienes que decir nada. Y una pelea, no, tú, cabeza de esto, tú, no, pues yo sí lo quería decir. ¿Cómo, verdad que tú me preguntaste? Yo no. Entonces, importante, mire bien esto, aquí es donde está el proceso. Andrés da una respuesta más convincente. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, y 2 pececillos. Más, mira la pregunta, más, ¿qué es esto para tanto? Ahí está lo racional. Aquí hay algo, aquí están 5 panes, aquí están 2 pececillos, pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pero aquí hay. En escasez, ¿pero qué? Pero hay. En limitación, ¿pero qué? Pero hay. Tienes que amar a Dios en la limitación. Porque la limitación te va a abrir las puertas para otras cosas más grandes. Pero si hay y te estás quejando de lo poquito que hay, nunca vas a ver nada. Porque no estás viendo la provisión en lo poquito. Después de todo, en la oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad aquí. ¿Y qué dice después? Danos hoy nuestro pan. Danos el pan de cada día. Significa que todos los días salgo a trabajar sin saber si voy a comer. Pero Él me va a suplir las necesidades. Dame el pan de hoy. No me voy a preocupar porque el que comí ayer, si ayer fue caviar y hoy es arroz con ketchup, este es el pan que el Señor me va a dar hoy y lo bendigo. Y mañana no me preocupo porque hoy estoy comiendo el pan con arroz, con ketchup, lo que sea, o el hot dog, o lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque así vemos la gloria de Dios y no eres blanco movible para el enemigo. Amén. Esa es la realidad. Ponme el pH 2 otra vez. Mire esto. Y después poquito a poco me traes para acá otra vez. Mire bien esto. Felipe presenta el problema desde lo económico. Él dice, se centra en lo que falta. Si yo tengo un negocio y me estoy centrando en lo que me falta, yo no puedo hacer negocio. Porque aquí falta un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero tú sabes lo que nos falta, Señor. Cristo no falta aquí. Y mientras otros negocios tienen todo, lo que le falta es ¿qué? Poder de gloria de lo alto. Y esa es la gran diferencia. Mire bien, segundo punto, concluye que no alcanza. No tenemos, y tú sabes, y tampoco el dinero que tenemos no alcanza ni siquiera para comprarle a 3. Después, es una respuesta pesimista y limitada. Ese es el problema de Felipe. Déjeme decirle, yo no lo juzgo. Yo no lo juzgo. Porque ahora yo puedo estudiar a Felipe, puedo estudiar a Andrés y de acuerdo a esta experiencia yo puedo decir dónde me tengo que parar. Pero Felipe no estudió nada. Andrés no estudió nada. Ellos están caminando con Jesús, observando y aprendiendo mientras van caminando. Pero yo aquí puedo analizar, puedo buscar significados de palabras. Me puedo sentar por horas por un solo versículo y analizar la costumbre, la cultura y la relación que ellos tenían con Jesús. Y puedo ver cómo ellos, su carácter y su psiquis, sus emociones, cómo funcionan. Y puedo yo llegar a una conclusión más cercana de cómo yo debo reaccionar. Sin embargo, Andrés da un paso diferente. Mira el paso diferente de Andrés. Él ve una posible solución. ¿Cuál es la posible solución? Que hay unos cuantos panes. Que hay unos cuantos. Alguien tiene algo. Presenta lo poco que hay, aunque parezca insuficiente. ¿Usted me está entendiendo? Aunque parezca insuficiente. Estaba leyendo unas estadísticas que decían que las personas pobres de los Estados Unidos están consideradas ricas a nivel mundial. Y estas fueron
los gran parámetros que usaron. Si comes una comida diaria, ya eres rico. Si duermes en una cama, ya eres rico. Si tienes aire acondicionado en tu casa, ya eres rico. Porque hay gente que ni come todos los días ni duerme en cama todos los días. Entonces, para que usted entienda lo que yo le quiero decir. Felipe ve imposibilidades y Andrés ve principio de posibilidades. Aunque todavía no cree de todo, en lo que Jesucristo puede hacer, él ve posibilidades. Siempre, amados míos, posibilidades, porque Cristo es más grande que mis imposibilidades racionales. La respuesta de Andrés fue más convincente en mi opinión, ya que al menos trajo lo que había y lo puso en las manos de Jesús. Lo poco que tengo, mi Dios, está ante tus pies. Lo poco que tengo, mi fuerza pocas que tengo, está ante tus pies. Y cuando yo deposito todo lo poco, cuando deposito mi capacidad de poder entender lo poquito, lo deposito en las manos de Jesús, Él comienza a multiplicar de su espíritu en mi vida, a multiplicar, y cambia y transforma todo mi ser. En sus manos lo imposible se transforma en oportunidades para ver la gloria. Para ver la gloria a valor de lo que Dios ha llamado de la oscuridad a la luz admirable. Dios ha llamado de la oscuridad a la luz admirable. Me permite ver tantas cosas. Y miren lo peculiar de cómo Jesús hace las cosas. Miren lo peculiar. Yo creo que usted preste mucha atención, porque Él les manda a recostar a la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no parado? ¿Por qué no? Párense todos, vengan acá, vamos a orar todos juntos, vamos a orar, párense, pónganse de pie. No, Él los manda a recostarse. Le dice, aquí, vengan todos toditos, vamos a recostarse. A este mandato, Juan le añade una cosa y le dice que en lugar que los mandó a recostar estaba lleno de punza, de mosquito, de mosca, de roca. Los mandó un mandamiento: recuéstate. Y te vas a recostar ¿en dónde? En la hierba. Hay gente que le gusta recostarse en la roca. Hay gente que le gusta recostarse encima de los espinos. Pero hay gente que escucha a Jesús y aunque se quiera tirar en medio de las rocas para lastimarse, tiene que caminar y decir, voy a obedecer a Dios y me voy a sentar en la hierba. Se recostaron en un número de 5,000. Ya lo vemos ahí, ¿verdad que sí? Pero lo que me vuela la cabeza es la palabra recostar. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que vamos a definir, la palabra recostar. Esta palabra recostar implica orden. Escuchen, porque Jesucristo era un anfitrión. Él se paró y empezó a hacer lo que, recuéstate este grupo aquí, recuéstate este grupo aquí, recuéstate este grupo aquí, porque cuando llegue la bendición yo no quiero una estampida de desorganizados. Ese es el número 1. Recuesta este grupo aquí, recuesta este grupo aquí, y se van literalmente a recostar. Y mire, déjame decirle una cosa. Él lo que está haciendo aquí es básicamente, primero está poniendo orden. Sin orden no hay bendición. Sin orden no hay bendición. Ninguna en la vida de los hombres, bendiciones secundarias. Usted puede ser salvo por Cristo, pero si tiene un desorden, usted va a sufrir. No se vaya a escapar. Usted no va a poder ser bendecido más allá si usted tiene un desorden. Mostrando que Dios no obra en el desorden. Y dice, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the Spirit of the Lord hovers over the disorganization of the abyss. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Tiene que haber orden. Él lo está diciendo una y otra vez. Y mira esto. Un detalle que va a arrojarle luz a esta palabra es el mundo greco-romano. El mundo greco-romano. En ese mundo, los invitados no se sentaban erguidos como tú estás haciendo ahora. Es una falta de respeto. Sentarse como tú estás ahora, en el mundo greco-romano, en una silla, en la comida,
principal es como deshonrar al anfitrión. Escucha bien. Sino que se reclinaban en divanes. Ustedes saben, ustedes han visto estas películas o muñequitos donde el psicólogo o el terapista está sentado en una silla y el que está cogiendo la terapia se cuesta en un mueble largo y se tira para atrás. En las películas lo vemos. Eso es recostarse. Pero con la diferencia de que esta gente de greco-romana se sentaba en estas cosas que estaban en lo más bajo del suelo. Allá, en lo más bajo. En lo más bajo. Allá se reclinaban en divanes bajos dispuestos, mira esto, dispuestos alrededor de una mesa central. Esta postura expresaba honor al anfitrión, ocio e integridad entre los comensales. Si una persona se sentaba en una silla mientras todo el mundo se sentaba en el piso, había un problema de altanería. Imagínate a un fariseo que Jesucristo le haya dicho, siéntate y recuéstate. ¿Qué hubiera significado para él? Eso es lo que hubiera significado para él. Esta postura expresaba honor a este anfitrión. Y la sociedad judía que había adoptado esta costumbre desde hacía mucho tiempo atrás, nos dice Josefo, que fue un historiador en una serie de volúmenes que se llama Las Antigüedades. Ahí él puso esto. ¿Oyó? Él puso esto. La empleaba especialmente en banquetes festivos en la Pascua. Cuando habían de comer la Pascua, todo el mundo se tenía que sentar en el piso. ¿Sabe por qué? Porque representaba que le estaban dando honor a Dios en su baja experiencia de vida. Reclinarse representaba ser recibido en una relación de pacto. Jesucristo no les mandó, como yo le diría a un equipo de pelota, acuéstense debajo del arbolito. Y ellos se acuestan y se tiran para atrás y le importa 3 pepinos el coach. Esta cultura no es así. Cuando ellos se tiraban al piso, ellos estaban diciendo, el anfitrión, ese es el que es. Lo vamos a respetar. Entonces, ¿ahí dónde está? Si usted va a Mateo 8:11, apúntelo. Apúntelo y léalo después. Porque usted va a ver algo. Ustedes que se reclinan en Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que está en la misma palabra que Jesucristo le está diciendo a este pueblo. Es la misma. A estos 5,000. Reclinarse en ese lugar es entrar en el reino. Si te reclinas ante Abraham, estás en el reino. Si te reclinas estás en el reino. Si te reclinas cuando yo te estoy mandando a que te recuestes en el piso, entonces eso está diciendo que tu corazón se está humillando delante de aquel que va a abundantemente bendecirte. Entonces, reclinarse representa todas esas cosas. Por lo tanto, cada escena evangélica, con esta palabra griega que se pronuncia anapito, conlleva una carga teológica. Esto que habla para acá, póngalo para acá. Esto que está aquí, recostarse, conlleva y tiene una carga teológica de humillación completa a las incapaces y a las imposibilidades de los hombres de suplirse a sí mismos. Y aquí, esta carga teológica, los humildes son elevados. Por eso dice, bienaventurado el que ¿qué? Los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sufren, porque están considerados ¿dónde? Los más bajos. Los que tienen experiencias difíciles, allá en ese lugar, anapicto. Anapicto significa los humildes son elevados, los necesitados son alimentados, los fieles son acercados y los santurrones son desenmascarados. Porque el que no se quiere sentar y reclinarse delante de la presencia de Jesús es un altanero.
que se ama a sí mismo tanto, mucho más de lo que Jesús debe ser amado. Y entonces ahí donde está la experiencia. Jesús los hizo sentar en el suelo, pues Él es el anfitrión de anfitriones. Él lo único que quiere es levantarte, bendecirte, pero primero te tienes que recostar. Te tienes que recostar. Es como si Jesús dijera: prepárate porque el Padre les va a servir un banquete. Prepárense porque por ahí viene. Así les enseña que no solo iba a darle algo de comer, sino que ese algo de comer era una experiencia abundante de gloria. ¿Está entendiendo? Ahí no sucedió algo miraculoso. La gente no lo sabía. Pero antes de que el milagro llegara, tuvieron que... Recostarse. ¿Cómo? Recostarse. ¿Cómo? Humillarse. Humillarse, recostarse, llegar a lo más bajo. Como dice René González: he subido alto, he subido bien, he visto de todo y no he querido ver. He bajado tanto y he tocado fondo. ¿Y de lo que dice? Y en mi recorrido allí pude entender que tú me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Esa es una canción teológica, muchachos, que eso tiene que seguir escuchándose por la posteridad, por este hombre. Ahora, mira bien, importante esto. Jesús les está diciendo que en vez de correr preocupaciones en su cabeza, porque vienen desde lejos y porque vienen con hambre y sed, deben de descansar y esperar por la provisión, sin volverse locos buscando, porque la provisión de Dios está siempre y Dios no hace nada a lo loco. Escucha bien. ¿Qué lección espiritual, amados, nos ha dado Dios con esta experiencia? Por lo menos a mí. Cuando ponemos lo poco en las manos de Jesús, nuestra parte es confiar, recostados ¿en dónde? En las hierbas suaves. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesucristo está agarrando el Salmo 23 y lo está poniendo como el PH3 otra vez. Una fotito, mira. Me quedó blurry. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me va a llevar a los lugares de delicados pastos y me va a decir: recuéstate. ¿Te vas a recostar o vas a pelear con Dios? ¿Te vas a recostar y le vas a obedecer para hacer algo diferente a lo que Adán hizo? ¿O vas a repetir la historia de que tú crees que parado vas a estar mejor? Mejor es recostarse. Y al hacer recostar a todos en los delicados pastos, simplemente está diciendo que Él es el buen pastor, que lleva a sus ovejas a lugares de delicados pastos y ahí te va a pastorear. Como el PH4 ahora también. Mire esto. Voy a darle algunos significados más de la palabra anapicto. La palabra anapicto, si usted lo busca, lo puede buscar en todos esos versículos que está ahí. La palabra anapicto significa elegir el último lugar. Significa que cuando yo voy a una fiesta en los tiempos de Jesús, solamente los orgullosos se quieren sentar al frente. Eso no es lo que dice Jesús. Ustedes que buscan sentarse en las primeras líneas, no se lo dice a los religiosos. Sonapicto significa sentarte bajo, no buscar la posición más alta. Sentarte bajo, porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Eso no significa que porque usted es sentado atrás usted es santo. En los tiempos modernos así no es. Casi siempre los que quieren aprender más en los tiempos modernos están al frente y los que quieren aprender menos están atrás. Eso no pasa. El que quiera hacer más revolón en un bus, ¿qué hace? ¿Dónde se sienta? Mire, usted está en voces. Tú no has ido a un viaje de colegio. No, ¿dónde se sientan los que tiran la piedra y se esconden? Dime dónde, dímelo.
Atrás. Atrás donde se sientan. Y el que no quiere problema, ¿para dónde va? Al frente. Pero en el tiempo de Jesús es opuesto. El que se sentaba al frente era el que quería, yo soy mejor que todo el mundo. Yo soy mejor que todo el mundo. Y el que se sentaba atrás entraba así. No, yo no sirvo. Yo necesito ayuda. Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. A diferencia de nuestro tiempo modelo, tenemos que tener cuidado cómo vemos las cosas. El número 2, confianza. Apoyar en el... ¿Qué? Apoyarse en el pecho de Jesús como lo hizo ¿quién? Pues es que no hay ningún otro lugar donde te puedas apoyar mejor. El tercero, servicio se representa a Cristo. Trabajar antes de ¿qué? Reclinarse. Mira bien eso. Porque caminaste todo el camino para llegar delante de Jesús. Y yo no entiendo. Si caminamos largas distancias de nuestra vida para llegar delante de Jesús, cuando Jesús te dice te reclines, no te reclinas, tienes un problema. Trabajaste y después tienes que llegar a la pista y vienes entonces, pum, y llegas y te reclinas. Y significa que como los discípulos estuvieron al servicio de todos aquellos que se sentaron, aquel que decide estar al servicio de la mano de Dios va a recibir una abundancia que tú no te puedes imaginar. Y yo te la voy a decir ya mismo. Orden, someterse a las instrucciones de Jesús. Eso le añade más información a esta palabra. Así la palabra enseña, mire bien esto, así enseña que el discípulo genuino, esta palabra implica que tiene que inclinarse, tiene que acercarse, tiene que servir primero y vivir bajo la dirección de Jesús. Esta palabra sirve como algo más que una nota a pie de las páginas, escúcheme bien, cultural. Es un recurso narrativo. Esto lo saqué de un diccionario Strong. Es un recurso narrativo que apunta constantemente al corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es que los últimos y los que se humillan y que lo que la gente considera malo serán salvos. Y eso lo dice el Sermón del Monte. Dios invita a los pecadores a descansar. Esta gente que estábamos los 5,000 representan al mundo pecador que se presentan con hambre y sed delante de Jesús y Jesús les da descanso. Eso es lo que significa. Y Dios invita a toda esta gente a regocijarse en la amable presencia de su Hijo que les está sirviendo con unos servidores que le están ayudando, que se llaman los 12 apóstoles. Ellos están dándole comida mientras los panes y los peces se van multiplicando. Y déjeme decirle una cosa, ¿por qué 5 peces? ¿Y por qué no 7? ¿Por qué 5? ¿Quién me nombra los primeros libros de la Biblia? Éxodo, Levítico, Número y... El que sabía la ley y se deleita en la ley de Jehová, como dice el Salmo 1 y el Salmo 2. Sus raíces están firmes, su hoja no se cae y prospera su vida. ¿Por qué? Porque le está haciendo caso a Dios y está viendo sus preceptos y los está poniendo en práctica. Yo no le estoy diciendo que vaya al Antiguo Testamento y las 613 leyes comience a cumplirlas. No. Yo le estoy diciendo lo que Jesucristo nombró. Si usted ama a Cristo con su corazón, naturalmente, Jaime, de usted va a fluir el amor por hacer lo que Cristo le mandó a hacer sin pensar una sola vez que lo tiene que hacer. Porque ahora es un gusto del alma. Ahora es un gusto del corazón. Entonces aquí es donde empieza. Regocijarse en ese amable servicio de Dios, esperando el banquete consumado donde los redimidos se recostarán para recibir la bendición de Dios. Entonces aquí es donde el milagro ocurre. ¿Cuándo ocurre el milagro? ¿Antes o después de la confianza? ¿Dónde ocurre el milagro? ¿Antes o después de recostarse?
Entonces, ahí es donde está. Ocurre cuando estamos recostados dependiendo de nuestro Señor. Mientras tratamos de resolver todo con nuestras solas fuerzas, no le damos cabida al Rey de Gloria en la vida y tenemos problemas. Cuando tratamos de traer la provisión solo por nuestra fuerza, lo único que llega es cansancio. Cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos sin depender de Jesucristo, lo que queda es confusion and despair. Pero cuando rendimos nuestra vida al soberano de gloria, incluso hasta lo que no entendemos ya no nos molesta. Las situaciones que no entendemos no nos molestan. Pues vemos, lo que hacemos es darle simplemente el timón de nuestra vida y de nuestra barca. ¿A quién? Ay, pero espérame. Hay una historia después de esta. ¿Cuál es la historia que le sigue a esta? Búscalo. ¿Cuál es la historia que sigue? Ay, dímela, Mariana. ¿Cuál es la historia que le sigue a esta? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Jesús anda sobre el mar. Sí, ¿por qué? Espérate, ¿hay una barca aquí envuelta? ¿Hay una barca aquí envuelta? Porque básicamente Él es el timón. Y Jesucristo le está probando a todos ellos en la barca lo que le está probando a toda esta gente si te recuesta. Que en los momentos difíciles, en medio de una tormenta, Él llega caminando sobre la tormenta y lleva el destino de tu vida al lugar a salvo. Claro, Jesucristo está, poniendo una al lado de la otra, brutalmente. Entonces, tomó Jesús aquellos panes, como queriendo decir, esta es la ley, que le da paz a todos ustedes. Y habiendo dado gracias, y los 2 peces, ¿qué pudieron representar? Hay muchas teorías acerca de esto. ¿Pero qué pudiera significar los 2 peces? Judíos y gentiles en un solo lugar. Interesante, ¿verdad que sí? 2 pueblos unidos en uno solo y se multiplicaron bien brutal. Mire bien esto. Entonces ahí donde Jesús viene, toma Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. ¿Repartió entre quién? Jesús se los pudo haber dado a ellos mismos, él mismo. Él pudo ir con la canastita por los 5,000 y hacer así, ¿verdad? Pero siendo un Dios trascendente, te usa a ti. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y mira lo que te va a dar si te dejas usar. Mira lo que te va a dar si te dejas usar. Asimismo, repartieron todo. Y cuando ya todo se había saciado, mandó a los discípulos a recoger los pedazos que sobraron para que no se perdieran. Y mire esto, cuando Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros, siempre sobreabunda la bendición para los demás. Por eso es que yo no soy una víctima. Y yo nunca me pondré en posición de víctima. Me puedo estar muriendo de una enfermedad y yo me voy a levantar y voy a decir, el Señor está conmigo. I don't care. I don't care. I make my decision in my case. My decision in my case. No me posicionaré en momentos de víctima porque perderé la gloriosa mano de Dios obrar en mi vida. Forget about it. Yo he tenido necesidades que ninguno de ustedes se han enterado, ni mi propia esposa. Y yo le he entregado mi corazón a Dios y le he dicho, el Señor está conmigo y el Señor me pasa a través del dolor y me lleva a los lugares. Esa es mi decisión personal. De mi corazón. Cuando Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros, siempre sobreabunda. Aunque tú creas que no va a llegar, aunque tú te sientas irrelevante tus emociones, porque Dios no depende de tus sentimientos. Dios es quien Él dice que es. No solo esto fue provisión justa, esta multiplicación de los panes y los peces, fue más de lo que ellos necesitaban. Porque al final de la historia, tú creías que tú tenías necesidad y cuando vayas y veas al final, vas a tener el doble de lo que tú creías que necesitabas. Lo único que tienes que hacer es servirle a Dios. Y Él se va a encargar de ti. Pues mira, ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿Pero por qué 12?
¿Por qué 12? Bueno, puede tener que ver con las tribus. Todo el mundo va a decir que tiene que ver con las tribus. Puede. Sí, no, está bien, puede ser. Pero ¿cuántos apóstoles habían? 12. Los panes se iban a podrir si no se lo comían los 12. ¿Sí o no? Y cuando se fueron de allí, ellos se fueron cada uno con una. Ellos comieron más que todos los demás. ¿Por qué comieron más que todos los demás? Porque estaban al servicio de Dios. Y el que está al servicio de Dios, Dios le dobla lo que tiene. Dios lo hace. Y yo no estoy hablando de chavos aquí. Yo no estoy hablando de cuartos aquí, como diría un dominicano. Yo estoy hablando de aquí que la bendición en el hombre y la mujer que le sirve a Dios es doble. Y cuando yo sienta la voz de Dios dentro de mí, tú te vas a preguntar, ¿cómo, pastor, es que tú la sientes? Ya tú sabes por qué. Ya tú sabes por qué. Porque el servicio a Dios abre la puerta a una comunicación trascendental con Dios por causa del servicio y por causa del compromiso. Entonces, ahí es donde está. Romanos 5:20, mira lo que dice. Donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Esto significa que la gracia de Dios no solo iguala al pecado, sino que la supera con creces. La gracia de Dios supera cualquier pecado que tú tengas por creces y creces. No hay nada en la vida que mi Dios no pueda perdonar. No hay nada que en la cruz no se pueda borrar. No hay nada. Porque cuando Dios bendice con abundancia espiritual. Ponme el punto 5 otra vez, el pH 5. Segunda de Corintios, mire lo que dice. Y poderoso es Dios para que escaseen en vosotros toda la gracia. Para que abunde toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente. Dilo otra vez. Todo lo suficiente. No, dilo más duro. Todo lo suficiente. Dilo otra vez. Dilo. Todo lo suficiente. Del corazón. Dilo. Todo lo suficiente. Ok, ahí está. ¿Me están entendiendo? Todo lo suficiente. ¿Abundéis para qué? Para toda buena obra. La abundancia de Dios no es para que se quede contigo. La abundancia de Dios es para que abunde para toda buena obra. Entonces, no solo hay provisión, sino capacidad extra y capacidad extra para compartir y servir. Todo lo que reconocieron, todo lo que ellos reconocieron fue un exceso divino. Todo lo que ellos recogieron fue un exceso divino. Exceso por todos lados. Exceso, una canasta así llena. Y todo yo no me lo imagino. Yo me lo imagino, ellos recogiendo, recogiendo. Y todo el mundo con una canasta así. Yo me los imagino. Entonces se tienen que preguntar, nosotros hacer lo mismo, pero qué brutal, esta gente comió, se jaltó bien duro, brutal, se jaltó brutal, que ya el pan le salía por todos lados y el pescado, y nosotros aquí, mira, tenemos este pan que nos va a durar 1, 2, 3, 4, 5, cualquier tiempo, si lo mantenemos y lo cuidamos, porque la bendición de Dios no se malgasta con porquería, porque si la malgasta vas a tener unos problemas graves. Ellos la agarraron en las canastas y se las llevaron. No solo hay provisión, sino capacidad extra para compartir. Cuando hay sobreabundancia, mientras estamos recostados, otros pueden ver que viene de Dios. Cuando hay sobreabundancia espiritual sobre el corazón, mientras usted está recostado, la gente puede ver en la dificultad de su vida que Dios está trabajando en su vida. ¿Cuántos de ustedes no escucharon la voz del que habló por teléfono ayer y no se le paró los pelos? ¿Cuántos de ustedes no escucharon la voz y ustedes no entendían que verdaderamente el Espíritu Santo estaba trabajando ahí? ¿Cuántos de ustedes no creen? Entonces eso es, en los momentos más difíciles, en esos momentos donde sobreabunda la gracia, y la paz sobreabundante, y la manera de hablar, el tono de voz, oh my God,
Entonces, cuando hay sobreabundancia, mientras estamos recostados, otros pueden ver en mi vida que Dios está. No por nuestra fuerza, sino porque Él es el que interviene a mi favor, porque me ha amado por su Hijo. Lo que sobra no es para acumular. Lo que sobra no es para acumular. Lo que sobra es para bendecir. Y si yo tengo el Espíritu que está brincando y hay agua viva que está como, mi vaso está overflowing en medio de mis circunstancias, esa agua que sobra no es para meterla en la nevera o para convertirla en hielo para después. Eso es para salir a la oscuridad y que todo el mundo vea que de mí está saliendo agua viva, que me ha vivido, que me ha levantado y que me ha cambiado. No es para esconderla, sino para compartir. El recoger 12 canastas también nos enseña mayordomía de bendición. Que Jesús nos da primeramente la salvación en Él y después todo lo demás. Todo lo demás. Esto fue una enseñanza para los 12, como les acabo de decir. Y vuelvo a repetir, son 12 canastas las cuales fueron cargadas por ellos. Esto les recordó que una cosa bien fundamental y me recuerda a mí todos los días. Si servían con fe, siempre habrá provisión también para ellos. Aunque en momentos te veas en dificultades. Mientras alimentaban a otros, ¿tú crees que Dios no estaba pensando en ellos, Señor? ¿Tú crees que ellos se imaginaron, Marcos, que al final de terminar a todo el mundo de comer le iban a sobrar 12 canastas llenas? Ellos no pensaban, ellos estaban igual de hambrientos, pensando que simplemente Jesús iba a multiplicarlo para todos los demás. Y ellos se iban a quedar con. Pero Dios no hace las cosas por equivocación, ni tampoco Dios se confunde. Lo que pasa es que Dios las hace cuando mejor te cambian y cuando mejor te transforman. Entonces estas canastas fueron maravillosas para ellos. Esto les recordó lo siguiente: si sirven en la fe, siempre hay provisión. Mientras alimentaban a otros, al final ellos mismos iban a ser alimentados. No te preocupes, José. No te preocupes. Sirve al Señor. No te preocupes. La provisión del Señor siempre está. Siempre está. No te preocupes, Diego. Recuéstate. La provisión de Dios siempre está. Siempre. No te preocupes, Mariana. No te preocupes. La provisión de Dios siempre está. No te preocupes, Jaime. Gabriel, Sandra. La provisión de Dios está. Tú crees que no está ahí, pero está ahí para caerte encima y darte una bofetada. Y cuando te vas a estar con toda la bendición y no vas a saber qué hacer con ella. Y no la puedes guardar. Lo que se daña. Las canastas sobreabundantes eran una prueba tangible del poder de Jesús. Porque esto no fueron canastas ilusas, reflejos de un proyector. Esto no es un mito o esto no es una idea pasajera. Fueron canastas llenas de pan. Fueron tangibles. Panes que tú coges y panes que tú comes. Esto no es una simbología. O esto no es una hipérbole o una metáfora. Estos fueron canastas reales. Dios suple. Y ustedes todos lo van a ver. Todos los van a ver a través de toda su vida. Entonces, esto es importante. Mira, las canastas sobreabundantes eran una prueba brutal. Entonces la iglesia, yo voy a la iglesia. Le invito a que te recuestes. Te vas a recostar, iglesia. Te vas a recostar en medio de las circunstancias. Te vas a recostar, tú que me estás escuchando, te vas a recostar y a permitir que el Señor obre. O vas a ser un pulpo con un montón de tentáculos tratando de controlar tu propia existencia cuando ni levantarte ni acostarte lo puedes controlar. Vamos a permitir que Dios haga lo que Él mejor sabe hacer, que es proteger a sus hijos. Entonces, iglesia, yo te invito a que te recuerdes, estando en esa posición,
que permitas que Jesús sea el anfitrión de tu corazón, el anfitrión de tu paz, el anfitrión de tu alimento, el anfitrión de tu tranquilidad, que sea el alimento del cielo, como Él dice, yo soy el pan que subió del suelo. ¿Qué dice? No se duerman. Yo soy el pan que bajó del cielo. Está bien. Él es la salvación eterna. Permite que Él te bendiga. No seamos testarudos. No seamos como Felipe. Seamos como Andrés, que ve las posibilidades, que en medio de los momentos difíciles ve las posibilidades. Tenemos poco, pero mira quién está parado ahí. Tenemos hambre, pero mira quién está en la cruz. Tenemos esto, aquello, lo otro, poquito, pero mira quién nos ha llamado a una experiencia de cercanía con Él. Ese hombre que yo te estoy presentando te debería de enamorar. De tal manera, enamorarte de tal manera que aunque estés en problemas siempre te estés riendo. Confía en Él. Mientras estás recostado en la hierba del campo, en esa posición, recostado, todos nosotros veremos milagros. Inclinemos nuestra cabeza. Yo le doy gloria a Dios.